Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, la cual tengo el honor y el orgullo de presidir, pues seguimos con estas mesas extraordinarias con motivo del centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo. Y hoy tenemos tres juristas de altísima talla de América Latina. Está el doctor Víctor Orozco Solano de Costa Rica, que fue coordinador de la maestría en Justicia Constitucional de la prestigiosa Universidad de Costa Rica. Querido Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Es un honor estar aquí, compartir con la Academia Mexicana de Derecho, con don Hernán Olano y con doña Elodia Almiró. Es un honor estar contigo y pues debatir estos temas que nos interesan sobre la justicia constitucional y a propósito de lo que celebramos en esta ocasión, que es el centenario de la figura de los tribunales constitucionales, ¿verdad? A partir de aquel famoso Tribunal Constitucional Austriaco de 1920. Perfecto, muchas gracias. Víctor es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. También otro miembro honorario, bueno, está con nosotros, la doctora Elodia Almirón Prugel, de Paraguay, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Paraguay, que también se integra como miembro honorario de la Academia. Bienvenida, querida Elodia. Gracias, José Jesús. Muchísimas gracias a la Academia Nacional en tu persona de México. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir esta mesa con dos prestigiosos académicos, el doctor Olano, el doctor Orozco, por supuesto contigo, celebrando 100 años, justo me dobla en vida el Tribunal Constitucional Austriaco, porque este año cumplí 50 años, espero llegar a los 100, espero llegar a los 100, así que para mí es un gusto compartir ideas académicas con docentes de altísima talla. Gracias, José. Otro jurista de la más alta talla, otro gran hermano que quiero muchísimo, el doctor Hernán Alejandro Olano García, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, exsecretario general de la Corte Constitucional de Colombia, tres brillantísimos juristas. Esta mesa también va a ser un deleite. Pues vamos a iniciar precisamente con Víctor. Víctor, ¿cuál es la trascendencia del primer Tribunal Constitucional en el mundo a 100 años de su creación? En primer lugar, recordar que la esencia de un tribunal constitucional es aplicar la Constitución, ¿verdad? Y la Constitución es una norma jurídica, está dotada de fuerza normativa y vincula plenamente la actuación de los poderes públicos, ¿verdad? Esta idea de la Constitución como norma es un aporte del constitucionalismo norteamericano y de las ideas que culminaron en 1803 en esa famosa sentencia dictada por el juez John Marshall en el caso Marbury versus Madison, ¿verdad? En donde se declaró por primera ocasión la inconstitucionalidad de una ley federal, ¿verdad? De ahí se desarrolla la revisión judicial de la legislación en la segunda mitad del siglo XIX a partir del caso Dred Scott en 1857, donde se declara la inconstitucionalidad del compromiso de Missouri, ¿verdad? Recordar que en esa época la Constitución no era vista en el siglo XIX en Europa como una norma jurídica, sino como una carta política, ¿verdad? Zagrebelsky nos hablaba sobre un estado legislativo de derecho en donde prevalecía el principio de primacía de la legislación, ¿verdad? El autor español Acosta Sánchez, al valorar las constituciones francesas y alemanas del siglo XIX, nos hablaba de un constitucionalismo sin constitución, porque estaba desprovisto de mecanismos jurídicos de aplicación del texto fundamental, ¿verdad? De ahí que esa famosa constitución de 1871 alemana fue modificada materialmente mediante las conocidas cláusulas de Frankenstein en materia tributaria. Fueron unas leyes que lograron reformar la Constitución porque no había quien las declarase inconstitucionales, ¿verdad? No es sino a partir de 1920 justamente que se incorpora ese Tribunal Constitucional Austriaco y lo que hace es aplicar la Constitución, ¿verdad? Esa obra del gran visionario del derecho, el filósofo más importante del siglo XX, el jurista austriaco Hans Kelsen, ¿verdad? Recordar que esta figura de los tribunales constitucionales poco a poco se fue extendiendo en Europa en el siglo XX, ¿verdad? A partir de 1920, el Tribunal Constitucional Austriaco y el checoslovaco. En 1931 se ensaya en España una especie de tribunal constitucional. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, se incorpora en la Ley Fundamental de la República Federal Alemana una constitución que prevé un Tribunal Constitucional Federal Alemán con varias competencias,
una revisión a priori de los tratados internacionales, un control concreto y un control abstracto. El control concreto vía consulta judicial, el control abstracto, que es un recurso de inconstitucionalidad a favor de ciertos órganos estatales. Se prevé un recurso de amparo y también dentro de los contenciosos típicos que habla José Julio Fernández Rodríguez, una resolución de conflictos de competencia entre órganos constitucionales, ¿verdad? Además, una competencia añadida que tiene el Tribunal Constitucional Federal Alemán es la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de un partido político, ¿verdad? Como en efecto lo hizo en la década de los 50 con respecto al Partido Nacional Socialista y el Partido Comunista, ¿verdad? Dentro de lo que se conoce como la defensa material de la Constitución, ¿verdad? Aquí se puede leer, por ejemplo, los aportes del profesor español Francisco Javier Díaz Reborio en su libro La Constitución como orden abierto. Y luego, siguiendo ese desarrollo de los tribunales constitucionales en el siglo XX en Europa, tenemos en 1948 la Constitución italiana prevé la Corte Constitucional Italiana, que entra en funcionamiento en 1956, y en el mes de junio dicta su primera sentencia, en cuya virtud prevé un control de constitucionalidad sobre las normas anteriores y posteriores a la Constitución, ¿verdad? Y esto le permite revisar toda una serie de normas preconstitucionales que eran claramente contrarias a los derechos fundamentales. Luego tenemos el caso francés en 1958, con la Constitución de la Quinta República, nace el Consejo Constitucional francés, que era un emblema del control a priori de constitucionalidad, y lo importante de este Consejo Constitucional francés es que a partir de la década de los 70 desarrolla lo que la doctrina llama bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Incluye dentro de esa Constitución francesa al preámbulo de la Constitución de 1958 y con ello le da valor normativo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y al preámbulo de la Constitución de 1946, y lo que hace es completar esa Constitución orgánica francesa con la completa ya dotándola de una parte dogmática en materia de derechos fundamentales, ¿verdad? Y luego en el 2008 es reformado el régimen procesal del Consejo Constitucional francés y se incluye la QIPC, la cuestión prioritaria de inconstitucionalidad, para establecerle una especie de control a posteriori. En España también, en la década de los 70, se establecen tribunales constitucionales en España, en Portugal, en Grecia, y tras la caída del muro de Berlín, se extiende la figura de la justicia constitucional a los países de Europa del Este, ¿verdad? A los antiguos países socialistas, y se establecen sistemas mixtos de justicia constitucional. Entonces vemos cómo, dice Zagrebelsky, así como el siglo XIX en Europa fue el siglo de los parlamentos, el siglo XX es el de la justicia constitucional. Y ahora Ferrer MacGregor podría agregar que el siglo XXI es el de la justicia convencional, teniendo en cuenta en nuestro contexto latinoamericano la obligación que ha sentado la Corte Interamericana de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los criterios que sobre ella ha desarrollado la Corte Interamericana, máximo intérprete de la Convención. Entonces, como dice Zagrebelsky, en el siglo XIX nos encontramos frente a un Estado legislativo de derecho que cesa ya con la figura de los tribunales constitucionales y se desarrolla lo que el mismo autor Zagrebelsky en este libro, El Derecho de Útil, llama el Estado constitucional de derecho, y se dota de fuerza normativa a la Constitución, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la importancia de la figura del Tribunal Constitucional y y en particular del Tribunal Constitucional Austriaco. Muchísimas gracias, Víctor. Elodia, pues en este tema tan importante, a 100 años precisamente de esta alta Corte Constitucional Austriaca, que funciona el 1 de octubre, que antes es previo al Tribunal Constitucional Checo, pero sobre todo del austriaco, ¿cuál ha sido la trascendencia precisamente en todos temas que podemos entender de justicia constitucional y todo lo que se deriva de ello, el tema del control constitucional, Elodia? Realmente aquí lo primero que tenemos que destacar, siempre celebramos el nacimiento o el cumpleaños, inclusive cuando una persona ha partido 50 años, 100 años, y es bastante particular celebrar 100 años de vida de una institución
orgánica jurisdiccional en nuestros estados que no son muy proclives a generar loas hacia instituciones estatales. Evidentemente, la incidencia generada con el primer Tribunal Constitucional en 1920, tanto el austriaco como el checo, y todo el diálogo dialéctico, valga el pleonasmo, que se generó entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, fue sumamente productivo para todos nosotros, genera su primera incidencia en Europa, evidentemente, luego a todos nuestros países de Iberoamérica, donde se desarrolló diversos sistemas de control de constitucionalidad, y esa incidencia parte sobre todo en la consideración de que esta justicia constitucional está estrechamente relacionada con un Estado constitucional de derecho. La mayor parte de nuestros textos constitucionales, con las diversas modificaciones que hemos tenido a lo largo de estos años de nuestra vida independiente, de pasar de un Estado de derecho a un Estado social de derecho, ha generado mayor importancia y mayor incidencia en el trabajo de esa tarea jurisdiccional. Si bien es cierto, los Estados son previos a la Constitución, pero la Constitución es la que genera este Estado constitucional de derecho o social de derecho para la protección de los derechos fundamentales. Y ahí tomo las palabras del profesor Orozco, donde ahora se imbrica ese control de constitucionalidad con el control de convencionalidad. Y aquí no importa en demasía cuál es el órgano que desarrolle esta tarea jurisdiccional, y con las críticas también que tiene, que lo denominan como un órgano que está fuera de esa famosa triada de poder generada con el espíritu de las leyes de Montesquieu, que sirve fundamentalmente a la fecha para la protección de los derechos fundamentales. Además de eso, no debemos olvidar que estamos ante jueces constitucionales, y ahí no importa si se trata de una sala constitucional, de un tribunal constitucional, un control concentrado, difuso, mixto, sino que lo importante es la tarea interpretativa que generan estos órganos. Ahí también está lo que dijo el profesor Orozco en referencia a el primer caso, 1803, Marbury versus Madison. Luego tenemos el de Aaron versus Cooper, 1958, donde surge esa idea tan importante del Judicial Review, y lo que dijo el juez John Marshall en aquel entonces, en el caso de Marbury versus Madison, que no debemos olvidar que lo que estamos interpretando es la Constitución. No es una ley nimia, no es una ley ordinaria, es la máxima expresión de la voluntad del pueblo. En materia, aún a la fecha, en materia de derechos fundamentales, en lo que hace a la inserción de nuestros estados en la comunidad globalizada, que nos mantiene mucho más cerca de lo que estábamos antes, y donde el juez constitucional, ya sea de Corte Federal o de Sala Constitucional o de Corte Suprema, le da vida a esos principios constitucionales, y eso es lo que nos viene dado de ese tribunal constitucional, sea que esté fuera o dentro del órgano jurisdiccional. Entonces, así, por ejemplo, podemos pensar en materia del principio de igualdad, un principio que pareciera ser tan frío dentro de nuestros textos constitucionales, de que todos somos iguales ante la ley, pero realmente quien le da el contenido significativo le da la justicia constitucional, y no solamente en materia de derechos fundamentales, sino que también en la limitación del ejercicio del poder. Esa justicia constitucional es lo que le da la Constitución, le da la fuerza normativa, el alcance en materia de derecho a la vida, en materia del principio pro persona, del principio pro operario, del ejercicio del derecho a la vivienda, que parecieran que son vaguedades dentro de nuestros sistemas constitucionales, pero si se plantea una acción de tutela en otros países, en mi país, en Paraguay, el amparo constitucional, ¿quién le va a dar contenido significativo a ese derecho a la vivienda, un derecho fundamental desde el punto de vista de un Estado social de derecho? Es precisamente el juez constitucional. Entonces, eso se expande en Europa, no hay prácticamente estados que no tengan la justicia constitucional, con cualquiera de sus denominaciones: Europa, Iberoamérica, África, Asia, y de ahí radica la importancia en que ha cambiado nuestra cultura política y nuestra visión jurisdiccional de lo que es la administración de justicia. Perfecto, muchas gracias. Qué bueno, ya en estas primeras participaciones ya se alude pues el trabajo de Hans Kelsen, evidentemente Giorgio Linig ahí también,
Manuel Sieyes, y qué bueno que se hace también alusión a los principales procesos constitucionales. Tú abordas el tema de la acción de tutela que se establece en Colombia, el amparo en el grueso de América Latina, el mandamiento de seguridad brasileño, la acción de el recurso de protección en Chile y la acción de protección en Ecuador. Y ahora con nosotros también un gran experto en varias ramas de derecho procesal constitucional, entre ellas constitucional e historia del derecho constitucional, el doctor, mi querido amigo Hernán Alejandro Lano. Hernán, ¿cuál es la trascendencia de este primer tribunal constitucional en el mundo? En primer lugar, un saludo muy cordial para el presidente de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, el doctor José de Jesús Naveja Macías, para mis compañeros de panel, la doctora Elodia Almirón y el doctor Víctor Orozco Solano, y también para todas las personas que están siguiendo esta transmisión de la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Entonces, es cuando, conforme a lo que magistralmente han expuesto mis compañeros de panel, en la doctrina procesal constitucional, el modelo austriaco o kelseniano es el punto de arranque para la configuración y expansión mundial de los tribunales constitucionales, plasmado en la Constitución Federal de Austria el 1 de octubre de 1920, en la actual vigencia con las reformas correspondientes de la Ley Federal del Tribunal Constitucional de 1953 y las reformas que van hasta 1985, que desarrollan la organización y funciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, todo ello nos hace recordar que previo a esa existencia del Tribunal Constitucional austriaco, hay dos ejemplos en el caso colombiano de 1811. La Constitución Monárquica de Cundinamarca y la Constitución de la República de Tunja. También de la primera de abril de 1811, la segunda del 9 de diciembre de 1811, en las cuales se estableció la figura del Senado Protector de la Constitución. Ese Senado Protector de la Constitución integrado por 5 senadores que no tenían nada que ver con la función legislativa, sino que tenían el control de constitucionalidad de los actos de los congresos, tanto de Cundinamarca como de Tunja, para evitar que esas decisiones fuesen en contra de estas constituciones que eran de carácter provincial. Entonces, realizaban ese control concentrado sobre el particular. Y de manera muy consecuente a la fecha del Tribunal Austriaco, en el caso de Colombia, el acto legislativo número 3 del 1 de octubre de 1910 establece la acción pública de inconstitucionalidad con el control de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, lo cual entonces va a conservar hasta 1991 con la entrada de la Corte Constitucional, como ya referiremos en los aspectos concernientes a cada uno de nuestros países. No podemos obviar el Tribunal del Imperio, en el caso ya austriaco, el Tribunal del Imperio, que se estableció en la Constitución austriaca de 1867, producto de lo que se conoce como el compromiso y que era pues netamente competente para controlar los actos administrativos con base en recursos individuales que alegaban la violación de los derechos políticos. Se añade también el Tribunal o Corte Constitucional de Austria, que goza de prestigio indiscutible en el mundo jurídico, conforme iba adquiriendo experiencia, ampliaba su ámbito competencial de manera tal que hoy en día tiene facultades para dirimir muchos otros asuntos. Entonces, de este tribunal y de esa misma época y de lo que ocurrió también en la misma Universidad de Viena, tenemos que echar una ojeada en conjunto que nos permite afirmar que Viena es una de las capitales europeas indiscutibles para el mundo jurídico, al igual que también para el mundo de la cultura. En esa universidad donde surge esta teoría que fue fundada por Rodolfo IV, que en 1365, ese edificio que está cerca del ayuntamiento y no lejos del Parlamento austriaco,
nos deja precisamente pues una serie de herencias en torno a lo que debe ser la defensa de las instituciones más que de la propia Constitución, porque además de varios premios Nobel que han prestado señalados servicios al desarrollo de la ciencia, que egresaron de sus aulas, como por ejemplo Hans Fischer o Konrad Lorenz, también se gestó allí otra corriente, que es la Escuela Austriaca de Economía, cuyos fundadores estudiaron en dicha casa de estudios el desarrollo también de muchas corrientes que van a servir particularmente también dentro de la estructura actual de nuestras constituciones en el régimen económico y de la hacienda pública. Ya luego, pues precisamente esa afamada Escuela de Viena, en lo que tiene que ver con lo jurídico, creada por Hans Kelsen, van a despuntar pues muchos representantes que hacen parte de esta escuela. Pues vale la pena citar, por ejemplo, a Luis Recasens-Siches, que murió en 1978, a Luis Legaz-Lacambra, que murió en 1980, a Charles Eisenman, que murió también en 1980, y en el caso colombiano, entre otros, al profesor Rodrigo el profesor Uprimi, el profesor Rodrigo Uprimi, perdón, Leopoldo Uprimi, padre del luego magistrado Rodrigo Uprimi, que fue discípulo también predilecto de Kelsen y que nos va a dejar en el caso de Colombia un legado muy importante cuando se presenta la transformación y creación de la Sala Constitucional al interior de la Corte Suprema de Justicia en 1968 y que empieza a funcionar en 1969 ya con ese nombre. Por tanto, esta importancia de la defensa de la Constitución, o quién debe ser el defensor de la Constitución, que nos va a dejar como legado la escuela austríaca y el mismo Tribunal Constitucional austriaco, pues va a ser no solo una institución que encabeza el orden de la jurisdicción constitucional, sino que también para muchos otros ámbitos va a ser la persona misma para garantizar de esa manera la vigencia de las instituciones y de las disposiciones que expide su Congreso para que sean coincidentes con el texto del ordenamiento superior. Gracias a todo este viraje precisamente para entender la esencia de este Tribunal Constitucional y luego ese Tribunal Constitucional español de 1931 con la Constitución que permeó tanto en América Latina y que hablas tú de Luis Recasens-Siches, que luego vino a dar a México y se trajo a Aniceto Alcalá Zamora de Argentina, y ahí estuvo un mexicano exiliado, Rodolfo Reyes Ochoa, que participó precisamente profundamente incluso en la incorporación del amparo a esa Constitución, y que después fue este Tribunal Constitucional, el bastión del primer Tribunal Constitucional de América Latina, que fue el cubano de Garantías Sociales de 1940. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Hernán Olano. Víctor, aquí vienen temas ya muy interesantes. El tema tú abordaste y avanzaste este tema de la defensa multinivel, incluso lo señalaste por siglos. ¿Qué nos puedes decir en este sentido con relación a los tribunales y la magistratura constitucional en específico, Víctor? ¿Qué tal, Jesús? Sí, bueno, recordar que en un reto del siglo XXI, los tribunales constitucionales están en el marco, se dice la doctrina contemporánea, en el marco de una tutela multinivel, en cuya virtud existen diversos ámbitos, diversos niveles de protección de los derechos, ¿verdad? Tanto en el derecho internacional público, donde existe un sistema universal de protección de los derechos humanos y los sistemas regionales, en los ámbitos del derecho comunitario, por ejemplo en la Unión Europea, donde existe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, a quien se le ha llamado a proteger derechos fundamentales y aplicar la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza del año 2000, ¿verdad? Y también a lo interno de cada estado se protegen los derechos fundamentales, y estos elementos, estos ámbitos se relacionan a través de del diálogo entre cortes, ¿verdad? Del diálogo entre cortes que puede ser vertical u horizontal. Entonces tenemos que al interno de cada estado, ha dicho la doctrina, los tribunales ordinarios son los principales defensores de los derechos humanos, ¿verdad? Los tribunales ordinarios son los principales defensores de los derechos humanos. Dice la catedrática de Filosofía del Derecho de Castilla-La Mancha, Marina Gascón, que la suerte de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, se juega en el ámbito de la jurisdicción ordinaria.
¿verdad? Y en este sentido, por ejemplo, en el caso español, tiene mucha relación el hecho de la tutela subsidiaria que se da a través del Tribunal Constitucional Español, ¿verdad? Y también recientemente es preciso mencionar en lo que es la admisibilidad de los recursos de amparo en España, esa reforma que se dio en aras de exigirle al recurrente que acredite, además de la violación de su derecho fundamental, la especial relevancia constitucional, ¿verdad? Que es un requisito, es un término ambiguo, vago, que puede ser restringido o ampliado por el Tribunal Constitucional Español como una especie de acordeón, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, hay un libro del profesor Marc Carrillo y Roberto Romboli sobre la reforma del recurso de amparo que analizan este requisito de la especial relevancia constitucional y mencionan cómo el Tribunal Constitucional Español, vía jurisprudencia, ha dicho que se debe entender por este requisito de la especial relevancia constitucional, teniendo en cuenta que este requisito de la especial relevancia constitucional tiene por objeto impedir lo que han llamado los procesalistas constitucionales, la posibilidad de que los tribunales constitucionales mueran de éxito ante el circulante tan elevado que tienen de los casos, ¿verdad? Entonces, una forma de combatir ese peligro de la muerte de éxito de los tribunales constitucionales es a través de los filtros de admisibilidad, como viene a ser ese requisito de la especial relevancia constitucional, ¿verdad? Y básicamente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Español es que este requisito se da básicamente cuando hay jurisprudencia contradictoria a lo interno del Tribunal Constitucional Español, o bien cuando la doctrina del Supremo difiere de la doctrina del Tribunal Constitucional, o bien cuando del todo no hay jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional sobre un tema. Entonces, en esos casos es admisible el recurso de amparo. Bueno, eso es un ámbito de protección de los derechos. Luego, en el ámbito del derecho internacional público, recordar el sistema universal, que nace a partir de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos, sus comités y sus técnicas de control, ¿verdad? Así, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que tiene a su cometido la salvaguardia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene 3 técnicas de control que están reguladas en el mismo pacto y sus protocolos, que son la obligación de los estados de rendir informes periódicos, las denuncias interestatales y las reclamaciones individuales, ¿verdad? Y además tenemos los sistemas regionales, que son 3, el africano, el europeo y el interamericano, cada uno con sus notas características. En el caso europeo es muy importante el protocolo número 11, en donde se reconoce el jus standi, o el acceso directo del individuo ante la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene a su cometido la aplicación del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre de 1950, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el profesor García Roca llama el recurso de amparo europeo, ¿verdad? Entonces, mediante esa vía, de manera subsidiaria, se protegen también los derechos fundamentales, los derechos humanos en el ámbito del sistema del derecho internacional público, del derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí tenemos el sistema interamericano, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos la Comisión y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Con sus 4 funciones de acuerdo con el profesor Ferrer MacGregor: medidas cautelares, opiniones consultivas, casos contenciosos y la competencia relativa a la supervisión y cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana. Y luego, en el ámbito del derecho comunitario, recordar cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como les decía, se vio obligado en la década de los 70 a través de fallos de la Corte Constitucional Italiana y del Tribunal Constitucional Federal Alemán a proteger derechos fundamentales. Esa famosa sentencia Solange del Tribunal Constitucional Federal Alemán, en donde le dice al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que si ustedes no protegen derechos humanos, nosotros no aplicamos el derecho comunitario, ¿verdad? Y ahora ese diálogo actualmente de manera contemporánea se traduce mediante la cuestión prejudicial, que son esas consultas que, por ejemplo, en el caso Meloni, el Tribunal Constitucional Español planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, en ese contexto de la tutela multinivel,
surgen relaciones que, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia cimental, se establece un control difuso de comunitariedad, ¿verdad? Una aplicación difusa del derecho comunitario por parte del juez ordinario, que lógicamente corroe la vigencia de la Constitución. Y se habla de se hablaba en algún momento de un choque entre la primacía de las constituciones, supremacía de las constituciones y la primacía del derecho comunitario. Y la manera en que ha sido resuelto eso por el Tribunal Constitucional Español y las Cortes Constitucionales, también fallos por ejemplo, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, en donde ha dicho que nosotros podemos declarar la inconstitucionalidad de actos del derecho comunitario que van en contra de la identidad cultural alemana, ¿verdad? Entonces, sin duda, hay un libro que yo menciono mucho, que es el de Víctor Ferreres, Una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad, en donde pone de manifiesto cómo los tribunales constitucionales actualmente se desenvuelven en ese marco de la tutela multinivel, ¿verdad? Y esas relaciones, ese diálogo que se produce horizontal y vertical entre los distintos órganos de tutela de protección de los derechos. Excelente, Víctor, muchísimas gracias. Elodia, bueno, pues están aquí tú y Víctor, que tienen salas constitucionales, ¿verdad? O sea, en sus países, muy importante. Víctor estuvo en la sala constitucional. Entonces, como pasa con Nicaragua, con El Salvador, en el caso venezolano, ¿qué tan importante, cuál es la trascendencia de la sala constitucional paraguaya? Nosotros en el Paraguay, lastimosamente, no hemos alcanzado el desarrollo de todos los demás estados. Nuestro sistema constitucional nos viene dado desde la Constitución de 1967, una constitución bien redactada, pero que tuvo plena vigencia durante un gobierno autoritario. Tuvimos una Asamblea Nacional Constituyente en el año 1992, siguiendo los delineamientos ya en materia de derechos fundamentales, ya estaba plenamente vigente a nivel universal el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el de los derechos económicos, sociales y culturales, también el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, nuestro sistema constitucional tiene una variación importante. La Corte Suprema de Justicia de 1967 se amplía a 9 integrantes, pero se genera una sala constitucional. Realmente, si nosotros analizamos y leemos los anales de la comisión redactora de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, lo que se pensaba era precisamente instalar un tribunal constitucional, como ocurre en la mayor parte de los países, o bien un tribunal constitucional, una corte constitucional o una sala constitucional con mayor amplitud de funciones. Pero ¿qué es lo que sucede? La sala constitucional es una sala más dentro de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos 3 salas, la sala civil, la sala penal, la sala constitucional, donde esa sala constitucional tiene solo efectos interpartes, inclusive para los actos normativos de carácter general, y se genera una contradicción lógico-normativa, porque supongamos que el doctor Naveja promueve una acción de inconstitucionalidad contra el Código Sanitario de la República del Paraguay, y vivimos allí tanto el doctor Olano, el doctor Orozco y yo. Nosotros no hemos promovido, pero resulta que la acción de inconstitucionalidad se hace lugar solo para el doctor Naveja, y nosotros quedamos fuera de ese sistema de protección constitucional, generándose una grave violación al principio de igualdad de rango constitucional, de rango convencional, y por supuesto al principio de no discriminación, que son 2 principios primos hermanos. Entonces, las atribuciones que tiene la Constitucional son absolutamente limitadas. En tiempos anteriores, cuando se conforma la nueva Corte Suprema de Justicia, a través de una interpretación sistémica, con argumentos sistemáticos, teleológicos, salieron a la luz varias resoluciones del 95, del 96, del 98, cuando la Corte Suprema de Justicia actuaba en pleno, es decir, los 9 ministros tenía efecto erga omnes, y no efectos interpartes, que es algo privativo de la Sala Constitucional, y eso por supuesto es una cuestión absolutamente lógica cuando se promueve la inconstitucionalidad contra fallos judiciales, porque nosotros no lo tenemos como un recurso extraordinario como ocurre en la Argentina, por ejemplo, sino que es una acción de inconstitucionalidad propiamente dicha. Y aquí para nosotros el problema se genera cuando estamos ante actos normativos de carácter general, es decir, leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas departamentales, municipales, donde
donde lastimosamente a raíz de juicios políticos sufridos por ministros de corte, específicamente 3 de ellos porque se atrevieron a enfrentarse al poder político en razón de otorgarle a sus resoluciones el efecto erga omnes. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, condicionada por esa situación política del plano fáctico en nuestro país, lastimosamente, solo hemos venido teniendo acciones de inconstitucionalidad con efecto interpartes que realmente constituye o genera un despropósito en la administración de justicia, porque no le da plenitud hermenéutica a nuestro sistema constitucional. Realmente analizando y observando el comportamiento de los tribunales constitucionales, a las constitucionales, cortes constitucionales, ni siquiera quiero ir a países más alejados de Paraguay, lo de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Paraguay lastimosamente se quedó en el tiempo y ojalá que en algún momento podamos tener una reforma constitucional a los efectos de que esos desfasajes que uno puede considerar mínimos y que realmente no son mínimos, porque hay una grave violentación a la tutela jurisdiccional efectiva y a una administración, a un ejercicio racional y razonable del poder. Entonces, eso es lo que ha acontecido con la reforma constitucional del Paraguay del año 1992. Hay muchos movimientos de que quieren reformularla, pero la reformulación tiene que ser racionalmente pensada a un mediano o largo plazo. Excelente, muchísimas gracias. Hernán, hablando de todo este tema, esta Constitución de 1991 de Colombia, la coexistencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, entre muchísimas obras que tienes, que yo creo que la mitad de las que tienes allá atrás son tuyas, es de tu autoría. Tienes una obra que es el famoso choque de trenes. Eres un experto en el tema. Lo hemos venido preguntando a magistrados tanto de la Corte como de la Corte Suprema, como de la Corte Constitucional en el caso colombiano. Y tú que manejas tan bien, es decir, a la perfección este tema, ¿qué nos puedes decir en este sentido? Muchas gracias, Jesús, también pues por esta movilidad digital que nos permite a diferentes profesores de muchos lugares llegar con estos conceptos acerca del Tribunal Constitucional en este caso y de la conmemoración del Tribunal austriaco. Bueno, en efecto, en torno al choque de trenes o conflicto de competencias constitucionales, inicialmente fue definido precisamente por una opinión consultiva, la número 54 de 2004, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a una circunstancia, y es que en Colombia el recurso de amparo, la acción de tutela, se puede interponer ante cualquier juez de la República dependiendo pues unas definiciones competenciales. En este caso era una acción de tutela de un ciudadano contra un banco buscando el reintegro nuevamente a su cargo. Después de un proceso laboral bastante largo, pues él interpone esa acción de tutela por violación de las vías de hecho en la sentencia que no le había permitido reintegrarse al cargo. El proceso pues había ido ante el juez laboral del circuito, el Tribunal Superior de Distrito Judicial en la sala laboral, la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, y ante esa circunstancia, él presenta una acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura en su sala disciplinaria. El Consejo Superior de la Judicatura decide revocar el fallo que ya llevaba, digamos, 2 instancias y el recurso extraordinario y que había tenido un tránsito de 14 años, con lo cual entonces en ese momento ya se presenta el primer choque, porque resulta que en la estructura de nuestra rama judicial colombiana ya no se habla de una preeminencia de una corte sobre la otra. Con ocasión de la Constitución de 1886 y todas las reformas que se dieron, aquí siempre se consideraba que la Corte Suprema de Justicia, por tener en ese momento tanto la Sala de Casación
civil y agraria, la sala de casación penal, la sala de casación laboral y la sala constitucional que se introdujo, como ya lo comenté, con la reforma constitucional de 1968, era el órgano de cierre, y que en materia de lo contencioso administrativo y función consultiva del gobierno, lo era el Consejo de Estado. Pero con ocasión de la expedición de la Constitución de 1991 nace la Corte Constitucional, que rivaliza con las demás por ser el órgano de cierre, con lo cual, pues, además de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, aparece igualmente el Consejo Superior de la Judicatura, que acaba de desaparecer hace un par de semanas por decisión de la misma Corte Constitucional en atención a una reforma constitucional que lo había suprimido hace 5 años y cuyos magistrados o ministros, pues para el caso mexicano, seguían ocupando el cargo casi sin un término de vencimiento, no obstante que su periodo de 8 años ya venció hace 5 años. Entonces, esa decisión en el caso Antolínez, como se denomina, del Consejo de la Judicatura, tiene que ser enviada a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le da la razón al Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia entonces tiene que revertir todo lo actuado. Ahí hay un choque de trenes en el cual cada una de las jurisdicciones, tanto la disciplinaria del Consejo de la Judicatura como la ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, dicen, pero ¿cómo así que ahora la jurisdicción constitucional es entonces la que prima sobre nosotros? Empieza pues todo un proceso por parte del accionante para que cumplan la decisión de la Corte Constitucional en las instancias ordinarias y al agotarse esas vías, entonces presenta una acción de desacato que está prevista en la reglamentación de la acción de tutela. Al no darse tampoco el cumplimiento del fallo luego de ese desacato, presenta una denuncia contra los magistrados ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es allí donde se instruyen los procesos contra los secretarios de despacho y contra los ministros de las Cortes o magistrados, como decimos nosotros, para ser juzgados por el Senado de la República. Sin embargo, pues el proceso no avanza, entonces él recurre ante esa circunstancia a la Comisión Interamericana y la comisión se pronuncia definiendo lo que es el choque de trenes. Previamente, el doctor Ángel Gómez Montoro, que por entonces era el rector de la Universidad de Navarra, se había ganado ya el premio Tomás y Valiente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid con un libro sobre conflicto de competencias constitucionales. Entonces, desarrollé con él esa investigación en el año 2007 que dio origen al libro sobre choque de trenes, donde se hace el análisis del tema. Entonces, se llega a una conclusión, y es que las acciones de tutela que llegan a la Corte Constitucional, cuando proceden de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, no pasan a una sala de selección que está integrada solo por 2 magistrados mensualmente, sino que tienen que ser seleccionadas o descalificadas para su eventual revisión por la sala plena de la corporación, con lo cual el magistrado Humberto Sierra Porto, que luego pasa a la Corte Interamericana, siendo presidente de la Corte Constitucional, acoge la teoría del profesor Olano y de esa manera se reforma el reglamento de la Corte Constitucional buscando evitar el conflicto conocido por nosotros como el choque de trenes. Sin embargo, sigue dándose ese conflicto de choque de trenes, no obstante la existencia de algunos artículos particulares sobre el respeto de las decisiones judiciales por parte del Ejecutivo o por parte del Legislativo. Recientemente hemos presenciado un choque de trenes bastante interesante entre el ministro de la Defensa Nacional, o secretario pues, de esa cartera de defensa, y la Corte Suprema de Justicia, que le ha dado la razón a los manifestantes de diferentes marchas que hemos tenido en Bogotá desde octubre de 2019, que se cancelaron en febrero con ocasión de la pandemia y que reiniciaron hace un mes con ocasión del fallecimiento de uno de nuestros estudiantes por parte de la agresión injusta de las autoridades de policía, al parecer, por el uso pues, de las famosas pistolas Taser.
pues han obligado al ministro de Defensa a que presente excusas a los manifestantes. Entonces vemos cómo este choque de trenes no solo se da en materia judicial, sino que en el caso de Colombia es un conflicto precisamente entre lo judicial, lo legislativo y lo ejecutivo. Por eso es importante tener en cuenta algo que le preguntabas al doctor Víctor al comienzo. ¿Cómo se puede conciliar ese tribunal y magistratura constitucional? Para el caso nuestro, y como se ha escrito pues, en algunos de mis artículos hace un tiempo, nosotros debemos tener un equilibrio entre lo que es el proceso constitucional junto con su procedimiento, la jurisdicción constitucional y la magistratura constitucional. En el caso de la jurisdicción constitucional, para nosotros, aunque existe una Corte Constitucional, hay un control difuso que también está en cabeza del Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo e incluso en los jueces de cualquier categoría, porque ellos pueden fallar las acciones de tutela, que en últimas hacen parte de los procesos constitucionales, pero también pueden inaplicar las normas o incluso hasta inaplicar la Constitución por la excepción de inconstitucionalidad que prevé el artículo 4 de la Constitución colombiana, que es uno de los aportes al constitucionalismo que ha dejado la reforma constitucional colombiana de 1910. Excelente, querido doctor Olano, y qué bueno, en esta Congreso Internacional con motivo del centenario, pues está un experto, un gran experto como el doctor Hernán Olano. Estuvo ya Antonio Lizarazo, vicepresidente de la Corte Constitucional, y Armando Tolosa, que es juez magistrado de la Corte Suprema. Entonces, imagínense el enriquecimiento a través de este Congreso. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, Víctor, para cerrar aquí algo muy, muy importante en el tema precisamente de que tú ya hablaste de esta defensa multinivel, esta tutela multinivel de derechos. Dinos en relación a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad por omisión, pues qué ha pasado ahora ya con este siglo XXI que tú ya aludiste, y bueno, reiterar, por ahí estuvo con nosotros Víctor Rodríguez Reza, que fue secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, costarricense, y estaba muy preocupado precisamente por el tema del control difuso de convencionalidad, lo que viene sucediendo en la sala precisamente constitucional de Costa Rica. Sí, recordar que en cuanto al control de constitucionalidad por omisión, es el mayor alcance del principio de supremacía de la Constitución. Es decir, no solamente controlar los actos positivos de las autoridades públicas que violan el derecho de la Constitución, sino también la inercia legislativa o administrativa. Entonces, sobre eso también se despliega el control de constitucionalidad por omisión, suponiendo que no hay conductas eximidas del control de constitucionalidad, ¿verdad? Todo es susceptible de control de constitucionalidad a través de las funciones que realizan nuestros tribunales constitucionales, salas o cortes, ¿verdad? En el caso costarricense, la sala constitucional, aunque está adherida a la Corte Suprema de Justicia, en la práctica funciona como un tribunal constitucional independiente, ¿verdad? Entonces es el máximo intérprete y el máximo defensor del texto fundamental, ¿verdad? Entonces recordar en cuanto a lo que es la inconstitucionalidad por omisión, recordar que la definición que ha sido desarrollada por autores como Víctor Bazán o Francisco Fernández Segado tiene que ver con el control sobre las ausencias o la falta de desarrollo durante un periodo excesivamente largo de aquellos mandatos constitucionales que justamente precisan de un desarrollo normativo ulterior para gozar de eficacia plena. Recordar que hay distintos tipos de omisiones, ¿verdad?, desarrolladas por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Federal alemán Bessel, ¿verdad? Las omisiones absolutas y las omisiones o totales, o las omisiones relativas y las omisiones parciales. Las omisiones absolutas es cuando hay una ausencia total de desarrollo del precepto constitucional de ejecución diferida, y las omisiones parciales que se reconducen a una posible violación del principio de igualdad, ¿verdad? Cuando el desarrollo es parcial, pero se soslayan ciertos grupos, ¿verdad?, que deben ser en aras de respetar los alcances del principio de igualdad incluidos en el desarrollo normativo. También recordar aquí que las normas constitucionales, bajo la teoría del control de constitucionalidad por omisión, se clasifican en normas de aplicación inmediata, es decir, que despliegan por sí mismo todo su valor normativo,
y las normas de ejecución diferida que precisan justamente de ese desarrollo legislativo para gozar de eficacia plena. Ahora bien, en lo que toca al control de constitucionalidad en el derecho extranjero, tenemos que en Alemania nace la figura y inicialmente solo se tutelaban las omisiones parciales. En Italia son famosas las sentencias aditivas, ¿verdad?, de la Corte Constitucional Italiana, en donde a través de interpretaciones conformes amplían el alcance del sentido normativo respecto de grupos soslayados. En Portugal y en Brasil había un control de constitucionalidad por omisión frente a omisiones absolutas. En España frente a omisiones relativas, al igual que Colombia. En la provincia de Río Negro, Argentina, también se establece el control de constitucionalidad por omisión. En México, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad de desarrollar la figura, ¿verdad?, la cual está prevista a nivel en el Estado mexicano de varios estados, ¿verdad? En Costa Rica, la ley de la jurisdicción constitucional prevé el desarrollo o el control de constitucionalidad frente a omisiones absolutas y omisiones parciales, pero guarda silencio, hay una laguna en cuanto a los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, en algunas sentencias, por ejemplo, una sentencia del 2005, con redacción del magistrado Ginés Taló, la Sala Constitucional le ordenó, le dio un plazo de 6 meses a la Asamblea Legislativa para dictar una ley que tenía que ver con la aplicación de la reforma a los artículos 102 y 105 de la Constitución Política para desarrollar mecanismos de democracia directa, ¿verdad? La Constitución delegaba en la ley el régimen procesal de estas consultas y la ley no se emitió y entonces la Sala le dio un plazo de 6 meses a la Asamblea Legislativa. En otros casos, por ejemplo, en el caso de una aprobación de unas leyes de transferencias de competencias de la administración central a las municipalidades, ¿verdad?, también se establecía en esa reforma constitucional la obligación del Poder Legislativo de dictar un plazo, le estableció un plazo más bien al Poder Legislativo de dictar una ley, ¿verdad? Esta ley no se emite y entonces la Sala Constitucional, tras una consulta que planteó un alcalde municipal, una acción de inconstitucionalidad, entonces determina la Sala Constitucional que ahí no hay una omisión inconstitucional porque la reforma constitucional era políticamente inconveniente. Entonces, con lo cual la Sala Constitucional, esto es un ejemplo de una mutación de la Constitución, porque la Sala Constitucional lo que hizo fue coger la reforma constitucional y tacharla con un lapicero, ¿verdad? Recientemente, en el año 2019, la Sala Constitucional vuelve a retomar el tema del control de constitucionalidad por omisión para desarrollar la reforma constitucional que establece un porcentaje del 8% del Producto Interno Bruto para la educación pública, ¿verdad? Esta quedaba sujeto a una ley y la Sala Constitucional, tras una acción de inconstitucionalidad, insta a la Asamblea Legislativa a dictar esta ley de regulación del precepto constitucional, ¿verdad? Luego también las omisiones pueden ser legislativas, pero también del Poder Ejecutivo, y la Sala Constitucional, vía recurso de amparo, ha obligado al Poder Ejecutivo a emitir reglamentos que están relacionados con el goce de derechos fundamentales. Por ejemplo, la sentencia número 2006-3238, que tiene que ver con la emisión de un reglamento para que las personas con discapacidad puedan comprar vehículos exonerados de impuestos, ¿verdad? Entonces, no se había emitido el reglamento y no es sino con una sentencia de la Sala Constitucional le da un plazo de 2 meses al Poder Ejecutivo para que dicte este reglamento, de tal forma que las personas con discapacidad puedan adquirir vehículos exonerados de impuestos. Luego también tenemos, en el marco del control de convencionalidad, lo que bien decía Jesús, en Costa Rica ya se habla de un control de inconvencionalidad por omisión, ¿verdad? Y el caso fue el siguiente. En el 2010, una legisladora utiliza una avioneta del Ministerio de Seguridad Pública para trasladarse a una fiesta fuera del área central, ¿verdad?, del país, fuera de la capital, y entonces se le plantea o se le abre un procedimiento para la pérdida de la credencial por violar el deber de probidad. Ese procedimiento estaba regulado en la ley que regula el Tribunal Supremo de Elecciones. La Sala Constitucional
se le plantea una acción de inconstitucionalidad y lo que alega la legisladora es que sobre el tema tiene que haber una reserva constitucional. O sea, este procedimiento de pérdida de credencial por violar el deber de probidad solo puede estar regulado en la Constitución. La Sala Constitucional le da la razón, declara la inconstitucionalidad de la normativa de la ley del Tribunal Supremo de Elecciones, pero aplicando instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, ¿verdad?, le otorga un plazo a la Asamblea Legislativa para que en su competencia de poder reformador de la Constitución, reforme la Constitución y establezca estos mecanismos de sanciones para los legisladores que violan el deber de probidad. Lo cierto es que a la fecha todavía no ha sido reformada la Constitución para introducir este mecanismo, ¿verdad?, sino hasta muy recientemente. Otros casos también de control de inconvencionalidad por omisión, pues tenemos en los casos de la fecundación in vitro, en donde tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varios particulares se apersonaron a la Sala Constitucional para que obligaran a las autoridades de salud a practicarles la técnica de la fecundación in vitro. Varias parejas se apersonaron ante la Sala y la Sala Constitucional lo que dijo en su momento es que mientras el Parlamento no dictase una ley que regulase la técnica, no se podía aplicar la técnica de la fecundación in vitro. El Poder Ejecutivo dictó 2 veces un reglamento ejecutivo que fue declarado inconstitucional por la Sala por violar el principio de reserva de ley, ¿verdad? Y finalmente la Corte Interamericana, de manera muy agresiva, consideró que la sentencia de la Sala Constitucional que declaraba inconstitucional el decreto ejecutivo que regulaba la técnica de la reproducción asistida era un obstáculo al fiel cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Con lo cual, actualmente ya han nacido varios costarricenses en la técnica de la fecundación in vitro, ¿verdad? Esos son los casos de inconvencionalidad por omisión, ¿verdad? Entonces, frente ya a los mandatos de la aplicación de sentencias de mecanismos regionales de protección de los derechos humanos, como es en este caso la Convención y su máximo intérprete, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Víctor. Extraordinaria participación. Elodia, ya hablaste tú de ese déficit constitucional que se tiene en relación a la Sala. ¿Cuáles serían, en general, para ti los desafíos en relación a la magistratura constitucional y sobre todo en este sentido las vicisitudes? Y hablando en específico de lo que es la Sala Constitucional paraguaya, porque, bueno, vemos muchos desafíos que hay en el tema de la independencia, que es uno de los ataques que están dando mucho la magistratura constitucional, y en el tema de la especialización de la misma. Para ti, ¿qué consideras en ese sentido, Elodia? En nuestro caso, en el Paraguay, nuestro control de constitucionalidad es un control concentrado exclusivamente en manos de los jueces de corte, porque realmente nuestra Constitución tiene una bivalencia. En 2 artículos, en el artículo 132 y el 259, le otorga la facultad de la inconstitucionalidad conocer y resolver sobre la misma, y en otro artículo al lado del 259, que es el 260, se refiere a la Sala Constitucional. Hay una ley reglamentaria, esa ley reglamentaria le permite, pero solo a los ministros de corte, solicitar la ampliación de sala para que las inconstitucionalidades puedan ser tratadas en sala plenaria y así tal vez en algún momento otorgarle una plenitud hermenéutica a nuestro sistema constitucional, porque en uno de los artículos donde se refiere a la supremacía constitucional, que precisamente es uno de los baluartes para hablar de una justicia constitucional, tener una constitución rígida o semirrígida, que en nuestro caso en específico es una constitución rígida porque solo puede ser modificada a través de en forma total por el procedimiento de la reforma constitucional y en cuanto a lo que hace a la enmienda, ciertas determinadas modificaciones nada más. Entonces, uno de los desafíos es realmente el fortalecimiento de la justicia constitucional y traer a colación las palabras de un magistrado, del doctor Cosío Díaz, donde realmente él hacía referencia a que a la fecha actual, estamos ya terminando el año 2020, no podemos entender
como lo entendía Montesquieu, esa división de poderes como compartimentos estancos, y considerar a la justicia constitucional como una intromisión en esas tareas que hacen a cada uno de los poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla, y el juez solo está para juzgar, pero considerando al juez como un mero aplicador de la ley, como lo consideraban en el derecho decimonónico, la bouche de la loi, solo aplica la ley, no piensa, no racionaliza, no refiere a la supremacía constitucional, y más aún en nuestros tiempos, que también lo expuso el doctor Orozco, el doctor Olano, en referencia a cuestiones que nosotros no tenemos, la inconstitucionalidad por omisión o la inconvencionalidad por omisión. En Paraguay ese control de convencionalidad recién fue aplicado y está solo en manos de la Corte Suprema de Justicia o en cualquiera de sus salas, civil, penal, constitucional, en una sentencia del año 1306 y en la sentencia 1306 del año 2013. Entonces, el futuro de nuestra justicia constitucional en la República del Paraguay, yo creo que en todos nuestros países, a pesar de sus luces y sus sombras y críticas que puede tener los tribunales constitucionales, cortes o salas, realmente son instituciones vigorosas, son instituciones robustas, que se constituyen en baluarte de nuestros estados constitucionales, un estado constitucional de derecho básicamente, y son instituciones de sólido prestigio. Entonces allí es importante traer a colación ese desafío que para nosotros como república nos tiene para más adelante de las modificaciones de ciertas y determinadas cláusulas constitucionales, y que tengamos una sala constitucional al estilo de lo que ocurre en otros países, ya sea que sea una sala constitucional como lo que ocurre en Costa Rica, pero independiente del órgano jurisdiccional. Esta es una sala más de la Corte Suprema de Justicia, que si bien es cierto, es una sala más, pero realmente la cosmovisión es una de las salas más importantes, porque allí se debaten cuestiones que hacen a problemas institucionales y que hacen a las necesidades en materia de ejercicio de derechos sociales, por ejemplo. Hace muchísimos años atrás nosotros tuvimos una serie de conflictos institucionales en el ejercicio del poder político, y llegó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, una consulta al Tribunal Electoral, porque ya no estaban en ejercicio ni el presidente ni el vicepresidente de la República. Entonces el Tribunal Superior de Justicia Electoral consulta a la Sala Constitucional en referencia a si se llamarán elecciones para el presidente o para el vicepresidente. La Sala Constitucional dice no, que sigan ejercicio hasta la finalización del mandato del que estaba en ejercicio de la presidencia de la República como ejerciendo en la sucesión presidencial, que era el presidente del Congreso. Entonces allí vemos la importancia de esta justicia constitucional paraguaya, que realmente debería ser fortalecida con mayores competencias, porque tenemos que entender realmente que estas cortes, salas o tribunales no pueden mantenerse alejadas de los conflictos políticos o de los conflictos constitucionales. Eso no significa que van a reemplazar a los políticos ni a la política institucional que ellos mismos manejan en el ejercicio del gobierno, sino que hay que concienciarnos como académicos, como ciudadanos, que realmente su rol es a los efectos de impedir que los procesos democráticos se desarrollen básicamente en base a principios de una democracia como la tenemos en todos nuestros estados, una democracia en el ejercicio del gobierno, y por supuesto poner frenos al avance del poder y que no se generen retrocesos en el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Excelente, Eloía. Pues bueno, ha sido una mesa extraordinaria, la verdad que el tiempo se le va a uno volando, como dicen los jóvenes, impresionante. Y cerramos con Hernán Olano. Hernán, Colombia tiene 5 altas cortes, todo este tema es muy interesante. ¿Cuáles son estos grandes desafíos que tiene la magistratura constitucional colombiana y cuáles quedarían o serían las vicisitudes que también tiene Hernán con toda tu expertise en el área del derecho constitucional, procesal constitucional y de la historia precisamente constitucional? Bueno, en este momento hay un gran reto para la Corte Constitucional, o más que para la Corte, para el Senado de la República, porque hay 2 vacantes. De los 9 magistrados que tiene la Corte Constitucional, se encuentra
pues ya para posesionarse un nuevo magistrado del ala, por así decirlo, conservadora, y hay otra vacante que se produjo por la salida del magistrado Bernal Pulido, que corresponde a una terna que debe elaborar el presidente de la República para remitir al Senado. Entonces, dependiendo la persona que sea incluida en esa terna, el gran desafío de la Corte Constitucional es que probablemente el balance que ha tenido en los últimos años casi que de 5-4 en materia de garantías y un poco más de, por así decirlo, liberalización de las costumbres en materia constitucional, tendría pues para algunos un retroceso, para otros una conservación de la norma previo al cumplimiento pues ya de estos 30 años que va a tener la Carta del 91 en el 2021. Otro gran reto precisamente es el que enfrenta la Corte Constitucional como órgano de cierre frente a un nuevo tribunal que surgió hace apenas 4 años con ocasión de la firma del Tratado de Paz, que es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Una jurisdicción constitucional, es decir, no es que sea encargada de temas constitucionales, sino que tiene origen en la misma Constitución, porque el Tratado de Paz se incorporó a la Constitución colombiana, y que tiene una transitoriedad, pero con un agravante, por así decirlo, y es que esa transitoriedad de 12 años para la JEP se puede ampliar inmediatamente si el día anterior al vencimiento de los 12 años aparece otro caso que deba ser sometido a esa jurisdicción. Entonces, en este momento, la sala de instrucción, más la sala de primera instancia, más la sala de casación que tiene la Corte Suprema de Justicia, donde hay cierto choque precisamente en relación con algunos procesos de corte político penal que se están adelantando, dieron lugar también a que el pronunciamiento a través de la tutela pues dé la posibilidad de que el trámite, por ejemplo, en el proceso que se le sigue al expresidente de la República y ex senador Álvaro Uribe Vélez, pues volviera no a la Corte Suprema de Justicia, sino a la jurisdicción ordinaria. Entonces, muchos de estos retos de la Corte y de la jurisdicción constitucional están dados en garantizar a todos los ciudadanos, sin distingo alguno, los derechos que la Constitución establece, pero que en algunos casos pues, tienen, sin embargo, una connotación de carácter político que a veces hace que se pierda un poco la credibilidad de, si no el primero de los órganos de mayor credibilidad del país, uno de los primeros como es la Corte Constitucional colombiana. Precisamente, Hernán, qué bueno que esa alusión, ya hemos dicho que tenemos presencia de magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, también de la magistratura de la Jurisdicción para la Paz, el doctor Danilo Rojas Betancur, estuvo Camilo Montoya de la otra alta corte, materialmente cubrimos casi 4 de las 5 altas cortes y un constitucionalista de tu talla. De verdad, esta ha sido una mesa extraordinaria, una mesa de expertos de derecho, de historia de derecho constitucional, constitucionalistas de la más alta talla, expertos en derecho procesal constitucional. Estuvieron con nosotros el doctor Víctor Orozco Solano de Costa Rica, quien fue coordinador de la maestría en justicia constitucional de la Universidad de Costa Rica, relator también de la Sala Constitucional de la Universidad también, la doctora Elodia Almirón Prugel, de Paraguay, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Paraguay, y a la vez ella estuvo también en la terna para estar precisamente en la Corte, que sería extraordinario verla ahí, que lo merece y lo merece Paraguay. Y el doctor Hernán Alejandro Olano García, quien fue secretario general de la Corte Constitucional de Colombia, un académico de altísima talla, y 3 miembros honorarios de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, 3 amigos entrañables a los que quiero demasiado y que engalanan este Congreso Internacional precisamente de Derecho con motivo del centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo. Despedimos esta mesa extraordinaria y los vemos en la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todo el auditorio, con presencia en toda América Latina, en parte de Estados Unidos, en Europa y hoy mismo entrando en Asia. Muchísimas gracias.